Muy buenas y bienvenidos amigos del Reto de la Verdad a un nuevo podcast en el que os voy a hablar de permacultura. Es un tema pues muy amplio, no nos vamos a engañar, en el que yo pues tampoco tengo unos super conocimientos y aparte es imposible también abarcarlo en un corto espacio de tiempo. Y voy a intentar, como siempre, pues soy muy polivalente, hablar de los diversos prismas que es que están conectados, pero pueden ser muy distintos, como es el lado agrícola de la permacultura, que es por lo que en principio quizás surgió con Bill Mollison y Fukuoka, y luego pues tiene el lado filosófico y de ahí ya, pues bueno, sus múltiples variantes que pueda tener, como incluso pues el lado político, de construcción, etcétera. A mí lo que más me ha servido para identificarme y entusiasmarme con la permacultura, pues ha empezado con Fukuoka hace 11 o 12 años, que me leí su libro de La senda del cultivo natural, que lo recomiendo. Y me gustó mucho y le sigo bastante, aunque bueno, ya tampoco me lo sé de memoria, pero sí que su filosofía, hay algunas frases que se me han quedado. Y también se me ha quedado un poco pues lo que hizo. Yo lo he practicado, digamos, en mi finca de la mejor manera que he podido, pero lógicamente no se puede practicar igual. Él estaba en otras circunstancias y eso es así. Yo no pretendo enseñar a nadie cómo tiene que hacer la permacultura en su caso particular porque es imposible. Entonces sería mentira y sería un hipócrita. Lo que sí, que contra más se acerque a las circunstancias, pues si yo te digo lo que yo hago, pues a lo mejor puedes tener más pistas. Pero sin embargo, la filosofía vale para todo. Y Fukuoka ya dice algunas cosas que me encantaron y que no se me han olvidado, ¿no? Como que Dios es el único agricultor con licencia, Dios o la naturaleza. Yo hay que cuando te apartas de la naturaleza es cuando enfermas y sanar es acercarte a la naturaleza. Y aunque sea un libro con una filosofía muy buena, pues él también cuenta su lado, lo que él hizo con su finca, su caso práctico. Como después de varios experimentos que le costaron bastantes años sin tener una producción medianamente aceptable y que le hicieron que al final tuvo que arrancar los naranjos o mandarinos creo que eran, y poner otros y empezar de cero, pues al final consiguió tener una finca bastante productiva, interviniendo bastante poco, tuvo bastante éxito y hasta iba gente a visitarlo a verlo, ¿no? Él tenía como un trozo para plantar arroz y en el otro tenía mandarinos, que al principio por no podarlos, como estaban podados de antes, pues los tuvo que dejar perder, los quitó y al sembrar otros de nuevo se dio cuenta que sí podían estar sin podar. Y entonces lo mantuvo así y tuvo éxito. Al final, en sus últimos años, se fue a intentar reverdecer el desierto. Y tiene una técnica que es cubrir las semillas de arcilla y para que al tirarlas al voleo directamente tengan más éxito. Que bueno, eso es más fácil que enterrarlas, lógicamente, pero
tiene que venir un periodo húmedo bastante importante también para que tenga éxito. Que eso es una de las cosas que siempre hay que ver, ¿no? Él en su caso en Japón, pues tenía un clima en una estación por lo menos bastante húmeda, lo que le permitía arroz, y en el caso de los mandarinos, pues él podía tenerlos en matorral. En el caso del olivo, por ejemplo, pues no creo que sea posible tenerlos en matorral y sería una tontería y un desperdicio muy grande quitar los olivos para poner matorral. En su finca pues llegaba a tener hortaliza de secano, que es algo bastante difícil de tener así de por sí, si no es en un clima óptimo, ¿no? En la mayoría de España pues es muy difícil y más sin ararlo. Hay veces que sí que se hace arándolo, pero sin arar ya pues muy difícil, que es lo que él consiguió. Yo en mi caso pues soy del interior peninsular, entre el clima atlántico y clima mediterráneo, y tengo pues 2,5 hectáreas de olivos de secano y tengo mi huerto, ¿no? Cuando yo empecé, pues adquirí muchas manías de las que suelen tener los que vienen de la ciudad, como yo venía, y te lees un libro o dos de agricultura ecológica, de permacultura, o ves unos vídeos o lo que sea, y ves que sin cavar vas a tener mucho éxito y que eso es bueno, y empiezas a practicar y lo que tienes es unos rendimientos bastante dudosos. Y no quieres creer a lo mejor al vecino de que caves y eches basura, ¿no? Y te cagues en los libros de agricultura. Eso para el huerto, ¿sabes? Pero empiezas con el huerto y te da mucha ilusión, y con que tengas 2 tomates tú ya estás contento, porque no sabes lo que es vivir de eso. No te das cuenta lo que luego vas a tener que comprar. Aparte luego depende del tipo de alimentación, que entonces tenía una alimentación en que la verdura y la hortaliza era menos importante que ahora. Si tienes que es un 90%, te lo puedes adquirir tú del huerto, no es lo mismo que un 50%. Pero claro, vienes de la ciudad, estás acostumbrado a comprar el 100%, y si consigues un 10% es muchísimo y estás contento. Pero lógicamente es más resiliente y más permacultor si tú cavas un poco y consigues 2 kilos más por cavar 5 o 10 minutos, eso ha salido a cuenta. Porque la permacultura, el no intervenir es para favorecer las condiciones de la naturaleza, porque lógicamente por naturaleza nosotros no intervenimos agrícolamente. Entonces, si tú intervienes menos, estás consiguiendo que las condiciones óptimas de la naturaleza se desarrollen mejor para tu planta y para ti, para indirectamente también para el ecosistema. Pero siempre al tener el objetivo de la permanencia en el ecosistema, tienes que actuar para ello lo que sea necesario. Lo que sea necesario, y también el obrar bien y el hacer lo correcto. Pensamiento correcto, acción correcta. Como algo así decía Fukuoka también. Entonces, la permacultura es aplicar las técnicas correctas y que también de algún modo van a ser las más productivas para ti, para que tú permanezcas en la tierra, pero teniendo en cuenta a la naturaleza, como debe de ser, porque al final eso va a ser lo más productivo para nuestra vida. Entonces ahí entran unos cuantos valores que no se suelen medir.
lo económico se puede y se suele medir. Hay otras cosas que a lo mejor se pueden medir, pero no estamos tan acostumbrados a medirlo, como es la salud que tú puedas conseguir y la felicidad o la satisfacción que puedes tener por hacer las cosas correctamente con tu naturaleza. Entonces, yo creo que aplicar la permacultura, por ejemplo, en la ciudad, pues a lo mejor es plantar una maceta, cuidarte y tener el trabajo que mejor se pueda adaptar a ti para conseguir dinero cuando puedas e irte al campo. Si no te puedes ir ya mismo, trabajando en el campo, si tienes las condiciones físicas adecuadas para trabajar en la agricultura, pues sería lo mejor. Y allí intentar conseguir un huerto hasta que puedas, pues si puede ser, desarrollar tú mismo tu propio proyecto en la tierra. Pero no deja de ser permacultura desde el principio que tú piensas el plan y la técnica para hacerlo. Y lo has aplicado bien si luego cuando vayas al campo, pues lo que haces es afianzarte en él. Te refuerza, vas aprendiendo nuevas técnicas y demás y obteniendo nuevos recursos que te afianzan en la naturaleza y en la agricultura y en la permacultura, por decirlo así. Lo que quiero decir es que si vas al campo con lo que has ahorrado y allí te lo gastas y no consigues nada y te tienes que volver o quedarte, eh, aunque sea en el campo, pero de mala manera, de una forma que no estás a gusto y sin nada, pues entonces, desde luego, no está bien aplicada la permacultura. Igual que el estoicismo, la permacultura implica algún éxito, si se aplica bien. Luego, como en todo, tienes que aceptar el destino. Yo en mi caso tuve la suerte de poder ir a la casa del pueblo de mis abuelos y ahí tenían unos olivos y ahí digamos que poder empezar a practicar la agricultura de la manera que yo quisiera, porque los olivos tampoco me iban a servir para vivir, entonces podía tener esa libertad de cagarla, que es lo que hice al principio, ¿no? Porque, aunque no me arrepiento, digamos que eran unos olivos que los cuidaba la gente y les echaban pues los pesticidas, los herbicidas y demás que tocara y el abono químico. Y yo llegué sin saber nada y bueno, en principio el primer año le eché el abono químico y luego me empecé a entusiasmar con la agricultura ecológica y con la naturaleza y no me dio la gana ni echarle herbicida, ni siquiera le llegué a echar más abono ecológico. Digo, abono no ecológico, de los fosfatos y estas cosas, del nitrógeno y esto que se echan, los abonos químicos. Y entonces, pues sufrí bastante una bajada de producción. También no tenía motosierra, lo empecé a cortar con el serrucho y lo cortaba lo menos posible. Con el tiempo me he dado cuenta que es un error. Hice una cosa del libro de Fukuoka que quería comentar, que es lo de, además como lo cortaba poco, pues hacía una zanja, lo enterraba, intentaba echar algo de estiércol, lo hice en algunas zonas que además tenían pendiente, cuando enterraba la leña, hice como una zanja, eso lo explica Fukuoka en su libro, porque decía que al cortarlo, pues los árboles pierden mucha fuerza. Pero bueno, yo hice eso y la verdad es que esos árboles pues son los que más fuerza perdieron, aunque hagas eso. Primero porque ese abono tarda
8 años en hacer efecto, por lo menos, si no más. Depende de la microbiología del suelo. Y por ejemplo, en verano en España pues está parada. Está parada la descomposición de esa madera para que se haga abono. Y claro, entre que los cortaba poco y que les abonaba poco, empecé a conseguir algo de estiércol, pero tampoco era el suficiente. Y más al cambiarlo de una forma de producción a otra, pues sufren. Entonces, pues los resultados eran pocos y encima tienes un olivo más grande que se coge más difícilmente. Para cogerle a palos, para aceite. Además fueron años bastante secos. ¿Y qué pasa? Que el olivo, la savia que tiene, pues la tiene que gastar en las ramas en vez de gastarla en sacar aceitunas. Sencillamente es eso. Y yo creo que el olivo es mejor podarlo, no como lo poda mucha gente, que es demasiado, pero sí hay que quitar bastante leña, aunque sí es bueno que tenga que esté bien cubierto, pero leña y muchas ramas gruesas, eso hay que quitarlo y no hay que dejarle que crezca mucho para arriba, por lo general, a no ser que quieras un olivo enorme porque lo tengas el marco de plantación muy separado. Y aparte esos olivos enormes luego vas a tardar mucho más, pero bueno, se podría contemplar unos olivos enormes. Yo tengo solo un olivo enorme que le mantengo porque es de antes y no le voy a hacer un rasurado de estos bestia, ¿no? Prefiero gastar más tiempo en ese olivo y disfrutarlo, porque son una joya, al fin y al cabo, esos olivos centenarios. Pero poco a poco, con los años, me fui convenciendo pues que claramente, clarísimamente, tenía mucha menos producción que los otros. Por mucho que dejara el suelo que se regenerara, entre comillas, los primeros años, además secos, pues quitaba la hierba con la hoz. Empecé a observar cuándo era mejor quitar la hierba. Y bueno, para resumirlo, ahora lo que hago es que consigo bastante estiércol porque tengo la suerte de que es una zona bastante ganadera. Entonces, claro, ahí está lo de permacultura. Aprovechar los recursos. Si no los tienes tú, si tuviera yo estiércol de sobra para los olivos, pues quizás sería mejor. Pero es que el ideal hay que buscarlo, pero tampoco obsesionarse con él, porque al final el mundo ideal no está. Tenemos que intentar nosotros adaptarnos al mundo para permanecer en él. Y luego con una motosierra y demás, aunque ya no he gastado el tiempo en enterrar la leña y eso, y aunque Fukuoka decía que eso le quitaba mucha fuerza al olivo, sí, pero se la puedes dar dando estiércol. A ver, se la das con el abono. Y luego parte de la poda, una parte bastante importante, lo que sí me la ha podido triturar un tractor, que los tractores ahora se ponen una máquina ahí y lo trituran en muy poco tiempo, trituran muchas ramas. Y eso, bueno, pues ayuda a la materia orgánica, que es lo importante, esa capa de humus, pues que vaya generando biología en el suelo positiva. Pero básicamente sin estiércol y contra más estiércol, mejor. Luego no he llegado a cavar nada. Sí que ahora quería cavar en parte unos pocos, aunque sea para enterrar el estiércol, porque también me he convencido que si entierro el estiércol, pues sería más productivo.
pero de momento no ha podido ser. Yo no tengo tractor y todavía no lo he hecho y también sería en una parte, la parte así más tractorizable, que es aproximadamente la mitad de lo que tengo, es tractorizable, la otra pues no es lo suyo que entre un tractor por ahí. Y luego con la hierba, que es algo importante, porque claro, la hierba crece bastante. Aquí crece muy bien en primavera. Y eso, pues quieras que no, sí que compite bastante. Pero bueno, yo la he dejado siempre y ahora le paso la desbrozadora manual en mayo normalmente o cuando creo que ya después de las lluvias de primavera, que ve una época que no va a llover, lo suficientemente grande para que cuando yo pase la desbrozadora luego ya no crezca otra vez la hierba. Si creciera otra vez, la tendría que pasar otra vez. Pero hago eso, tardo 8 o 10 días cuando empiezan los calores del verano y realmente está siendo bastante eficiente porque ya con eso me quito la hierba hasta la recogida, que a lo mejor empieza a crecer, pero empieza a crecer en septiembre como mucho y luego lo recojo en noviembre o diciembre sin que haya crecido mucho. Luego vuelve a crecer en primavera, se pone grande en primavera, todo lo grande que quiera, contra más estiércol también más grande. Y a finales de primavera, antes de que la tierra empiece a secarse del todo, pues le paso la desbrozadora. Ese es más o menos el ciclo que llevo. Lógicamente depende del año, de las estaciones. Y más o menos estoy teniendo una productividad que por lo menos en los últimos años estoy contento porque está aumentando. También con el huerto, aunque no tengo ni motocultor ni nada, lo cavo con una laya de doble mango y a veces con el pico y el lazadón normal. Y poco a poco pues estoy aprendiendo a llevarlo mejor. Los tomates cada vez van un poco mejor, los tomates es algo complicado. Yo los entutoro ahora y les echo azufre y cobre porque es la forma más productiva. Al final quiero tener tomates para todo el año, para hacerme pisto y eso, en botes, porque para todo el año no lo vas a tener de la mata. Y al final, pues las técnicas que me han servido es eso. Si no, no tengo tomates ni para mí casi ni en verano, ni para hacerme gazpacho en verano. A veces sin cavar el suelo y echando poco estiércol. El caso de los huertos, aun siguiendo todos un patrón, cambia según viene el año, lo tienes que plantar o sembrar en un momento u otro. A lo mejor es más importante que le eches una cosa que otra. Yo le echo también purín de ortiga, que hago yo mismo, y la verdad es que tiene bastante rendimiento. Y aunque, sobre todo, si no tuvieras estiércol es más importante, pero bueno, ahora poco a poco con el estiércol la tierra del huerto va mejorando y a lo mejor ahora si un año le echara poca, seguiría teniendo buen rendimiento, pero es importante irle echando estiércol a todo para la producción ecológica. Por eso cuando digo que la producción ecológica ahora mismo para todas las ciudades, para toda la gente que no se dedica a la agricultura, es imposible porque hace falta estiércol. Y ya si me dices que encima alimentar a los animales con cereales ecológicos, pues es aún más, ¿no? Es un círculo en el que la permacultura que llevamos, digamos, requiere los abonos químicos para vivir ahora mismo. Y una vez que ha crecido la población, se hace necesario. Lo que no era necesario a lo mejor hace 100 años, es necesario ahora. Entonces hace 100 años no tenían esta posibilidad
realizaban la permacultura, lo que ahora podemos presumir de hacer permacultura porque lo hacemos ecológico y demás. Hace 100 años lo hacían todos, prácticamente todos, la mayoría, se dedicaban a ello y había muchos muy buenos, que no les echábamos el guante fácilmente, porque ahora quieras que no, solo por las comodidades que tenemos, no necesitamos usar tanto el ingenio como ellos. Entonces, si vives en un sitio que no tienes acceso al estiércol más o menos barato o más o menos accesible o inaccesible y, y no tienes otra alternativa, que todo es demasiado caro, pues quizá lo mejor sea echarle abono químico. Y para mí estás haciendo la permacultura igual que otra persona. O a lo mejor tienes demasiados olivos y no tienes para echarles a todos abono orgánico, o sea, estiércol. Y entonces pues una parte se los echas de abono químico. Eso hasta lo haría yo y más en algunas partes que a lo mejor no puedes llevar el estiércol y está inaccesible, pues entonces o nada o abono químico. Pues a lo mejor lo más productivo es el abono químico y las cosas malas que pueda tener para el ecosistema y demás, pues al final están compensadas por la producción, porque es la forma más inteligente de producirlos. Siempre que se hace agricultura hay un daño. Entonces lo que tenemos que intentar es economizar el daño. La permacultura intenta llegar al momento en el que no haga falta agricultura y alimentarnos de la naturaleza propiamente. Pero para eso, aparte de tener que ser menos personas, tendríamos que ser bastante más sanos para poder alimentarnos únicamente de frutas y hacer mucha sauna. Otra de las frases que decía Fukuoka es que venía a decir como que la naturaleza es como un espejismo de lo que fue. Debido a la agricultura o al paso del humano, no solo la agricultura, por los incendios, la minería, pero debido a los daños que hemos ocasionado, pues que la naturaleza es un reflejo de lo que fue. Lógicamente, los ecosistemas se han degradado. Me hace gracia cuando dicen los ecologistas que si quitas una especie o que si metes una especie, se jode el ecosistema, y sí es verdad, pero es que eso lo llevamos haciendo desde hace muchísimo. Para empezar, ya los ecosistemas están completamente alterados. Y aún así, si haces un cambio, se nota. Pero eso no es óbice para, por ejemplo, ponerle la cruz que le ponen algunos ecologistas a sembrar algunos árboles en algunas zonas secas. Y los árboles, por estar catalogados como invasores, pues son prohibidos, ¿no? Cuando hay en algunas zonas, por ejemplo, en las zonas de montañas, que es muy difícil arbolarlos, sobre todo en sitios secos, porque tardan mucho, porque puede que se sequen antes, con los que llaman autóctonos, pues hay otros que a lo mejor los llaman invasores, que repoblarían esas zonas, los llenarían de materia orgánica y harían que chuparan la lluvia mucho mejor y seríamos más resilientes abajo a las inundaciones, porque esas montañas sirven de rampa. Y eso pasa, por ejemplo, en el Levante, porque están desarboladas desde hace muchos años y es muy difícil arbolarlas. Yo no digo que no, pero también es muy difícil hacer presas y que todo vaya bien. Entonces, a lo mejor es
más económico apostar por la naturaleza, que además es a largo plazo y es para todos los que vengan. Van a tener esos beneficios. Además, pues es una barrera contra el viento, favorece que haya arroyos y agua de calidad para que la podamos beber. No es la misma calidad la que tiene una presa que la que tiene un arroyo salido de un monte. Entonces, mejorar a la naturaleza nos hace más resilientes y estar más en contacto con ella nos hace más resilientes porque nos hace más sanos. Por eso la permacultura al final te lleva a la agricultura, incluso mucha filosofía antigua, o de ahí viene la fuente de decir que la agricultura es un oficio adecuado para el filósofo o para el sabio. Pues un filósofo haciendo agricultura, pues es un permacultor, sin duda. Porque si vamos hacia realizarnos por nosotros mismos las necesidades más básicas, pues podemos ser más autónomos, más libres y nos parecemos más a los que seríamos en la naturaleza, como todos los animales silvestres. Que no quiere decir que no sea tanto más importante ayudar a los demás para que puedan mejorar e ir hacia esa dirección. Si tú comes del supermercado, pero siembras bosques en las montañas o en los sitios donde se pueda, pues me pareces un permacultor excelente. Se puede mejorar, ¿eh? y hacernos nuestra propia ropa, pero claro, es que hay cosas que el tiempo que te llevaría a hacerlo es absolutamente ridículo. O sea, tendrías que tener aparte también un campo para plantar lino y luego hacerlo con unos 10 o 12 procesos para hacerte una camiseta un año después. Igual que lavarte la ropa a mano. Se puede hacer, algunas veces más factible que creártela tú, pero también es un tiempo que pierdes que hay que saber si te merece la pena o no. Pues exactamente igual con la agricultura. Y aparte también hay que ver el bien que haces para tu comunidad, que también le va a hacer falta alimentos. Y contra más de proximidad se lo puedas dar, mejor. También estás actuando de una forma correcta. Así que nada, amigos, animaros a que seamos todos permacultores lo mejor posible y permanezcamos en la tierra a pesar de las catástrofes que nos pueden pasar porque sea, digamos, la factura que tenemos que pagar por nuestros actos como humanidad, que no podemos evitar. Pero por lo menos seremos parte de la solución y no del problema. Y la solución es la naturaleza. Muchas gracias por escucharme, un abrazo y adiós.